En cuanto a la pregunta sobre los peajes, es importante que notemos que no es una pregunta aislada del tema del que estamos hablando. O sea, si estamos en esta penosa situación de los peajes, es precisamente porque se trata de un síntoma más, un síntoma grave, más de la necesidad de reformar la política, de la necesidad de que reformemos el financiamiento de los partidos políticos, de que se trate de partidos políticos fuertes. Partidos débiles, normas poco claras para el financiamiento son las que han permitido que estemos viviendo estas situaciones lamentables. Se trata de algo que se ve en el ámbito municipal y que creo que el alcalde de Lima ha tratado de manejar con la mayor responsabilidad y prudencia. Resolver ese difícil problema, revisar los contratos y al mismo tiempo dar las señales que tenemos que dar de estabilidad para la inversión, de que somos un país que respeta el Estado de Derecho, es el difícil camino que tenemos que recorrer por la falta de credibilidad en la que ha caído nuestra política. Es por eso que no estamos hablando de una reforma cualquiera cuando hablamos de la reforma política. Es por eso que no estamos hablando de una iniciativa cualquiera cuando hablamos del tema de la inmunidad. Acabamos de ver lo que ha pasado con el excongresista Donaire. Sabemos, porque es público, que desde el año 95 para aquí, más de 109 o 110 pedidos de la Corte Suprema hacia el Congreso para levantamiento de inmunidad han sido atendidos solamente en 10 casos, menos del 10%. Cuando vemos que congresistas se convierten en prófugos de la justicia, cuando vemos que el Congreso no tiene la celeridad del caso para revisar estos temas que no son políticos, que son temas de la justicia, que son temas penales, ¿tiene sentido que la ciudadanía reclame un cambio en las reglas que regulan la inmunidad? Tiene todo el sentido. ¿Estamos pidiendo en el Ejecutivo eliminar la inmunidad, como ocurre en Bolivia, como ocurre en Colombia, en Panamá, en Honduras? No estamos pidiendo eliminar la inmunidad, que no se confunda la gente. Estamos pidiendo cambiar las normas para que la inmunidad de los parlamentarios sea revisada por otra entidad, por la Corte Suprema. Que la Corte Suprema decida si tiene sentido levantar la inmunidad y llevar a proceso o llevar a arresto. Es decir, los congresistas no quedarían desprotegidos, solo que no serían ellos mismos quienes decidan sobre su protección. Sobre las preguntas, yo quiero acá señalar con bastante claridad, lo ha expresado el presidente Martín Vizcarra y todo el gabinete, estoy seguro que concuerda conmigo. El gobierno, por supuesto, que busca promover la inversión privada, también está buscando ser más eficiente en la inversión pública, porque son elementos sumamente necesarios para asegurar un correcto desenvolvimiento de la economía peruana. Es importante tomar en contexto que el Perú en estos momentos es una de las economías más estables, no solamente en América Latina, sino a escala global, que tiene fundamentos económicos que nos llevan a tener en estos momentos ser uno de los 3 únicos países en América Latina que tiene grado de inversión. Que en el año 2018 crecimos en un 4%, cuando la economía latinoamericana estuvo casi recesada. Que en los últimos años siempre hemos crecido en por lo menos 2 puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano. Que tenemos el ratio de inflación más bajo, las reservas internacionales más altas y una estabilidad de nuestra deuda pública que nos hacen un país estable. Somos un país que respeta las reglas de juego y da igualdad de oportunidades para la inversión nacional y la inversión internacional. Y somos además un país altamente integrado al mundo debido a 19 acuerdos de libre comercio que tenemos vigentes. En ese sentido, este gobierno no solamente va a seguir promoviendo las inversiones responsables, sostenibles de la inversión nacional y de la inversión internacional, sino que también, como corresponde, debe atender a otros elementos de la sociedad peruana en sus necesidades y, por supuesto, buscando que siempre la economía nacional pueda seguir desenvolviéndose apropiadamente. En ese sentido, todas las garantías de que el gobierno siempre va a estar buscando alentar las inversiones, por supuesto, siempre en el marco del respeto de las leyes, del respeto, por supuesto, a las distintas comunidades y a la sociedad peruana. Con relación a las importaciones de quinoa, también es importante aquí poner en contexto que el Perú es el principal exportador mundial de quinoa. Somos, junto con Bolivia, los mayores productores globales. Es decir, eso es la realidad y tenemos que sentirnos orgullosos de que los productores peruanos, sobre todo de nuestros Andes, han mantenido las costumbres ancestrales y la genética de un producto de alta calidad. Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROMPERÚ, nosotros hemos lanzado, ustedes saben, desde
mediados del año pasado, una campaña muy agresiva de promoción de los superalimentos peruanos a través de la marca de los Superfood Perú. Y la quinoa es un actor fundamental dentro de esa estrategia. No solamente buscando que se incremente el número de mercados a los que llega nuestro producto, sino también buscando que cada vez más pequeños productores, sobre todo de los Andes peruanos, puedan asociarse, puedan seguir mejorando la calidad y estándar del producto y puedan empezar a llegar directamente a los mercados internacionales. En el Ministerio hemos lanzado, por ejemplo, en apoyo a los productores de la quinoa de Puno, que es la quinoa de mayor calidad que existe a nivel nacional, la marca Inoca, buscando que apoyar a más de 120 pequeños productores de la quinoa para poder enlazarlos directamente, junto con un trabajo organizado con PROMPERÚ y las oficinas comerciales del Perú en el exterior, para que participen en ferias internacionales. Este año ha habido una gran participación, por ejemplo, en la feria BioFach en Alemania, que es la más importante feria a nivel global en cuanto a productos orgánicos, y la quinoa peruana ha sido un actor fundamental. Así que desde el gobierno vamos a seguir alentando a los productores de quinoa peruana, no solamente para su consumo nacional, sino para que siga brillando como corresponde a escala global. Solamente para añadir que independientemente de los esfuerzos del gobierno por seguir alentando la inversión, dos aspectos fundamentales para que incrementemos la inversión más allá de lo que hemos logrado son precisamente las reformas institucionales. Cuando revisamos los rankings mundiales del Foro Económico Mundial, nos va muy bien cuando analizamos la macroeconomía. Donde se señala que está nuestro mayor techo para progresar es precisamente en las reformas institucionales. Es la reforma de la justicia, es la reforma política la que en el mediano y largo plazo nos ayudarán a atraer muchísima más inversión. Es el turno ahora de Álvaro Tapia, de Exitosa. Premier, ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para Exitosa. Mi primera pregunta era acerca, pues, de que en qué momento sería el propicio para el Ejecutivo plantear una cuestión de confianza por los proyectos de la reforma política. Hemos visto las diferentes discrepancias que el día de ayer ha suscitado precisamente la visita del presidente de la República, Martín Vizcarra. La segunda pregunta, pues, sería también para el ministro de Justicia, si es que se va a presentar un nuevo proyecto legislativo para el tema de inmunidad parlamentaria. En ese sentido, pues sabemos que el Congreso de la República ha mencionado en cuanto a la Comisión de Constitución que se va a plantear la reforma del reglamento en el artículo 16. No basta con esa, se podría decir, reglamento, modificar este reglamento. La tercera pregunta va para la ministra Paola Bustamante. Ministra, ¿qué quiso decir en realidad con el tema de la movilización de los programas sociales? ¿Se ha tergiversado de repente sus declaraciones en ese sentido para apoyar la reforma política? Y finalmente, para el ministro de Comercio, Edgar Vázquez, ¿cómo afectaría a nuestro país esta guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos? Gracias. Gracias. El gobierno no ha planteado ninguna cuestión de confianza y, sin embargo, sí hay una cuestión de confianza sobre la mesa, y es la cuestión de confianza de los peruanos hacia la política. Esa es la cuestión de confianza sobre la que tenemos que conversar. Hemos perdido la confianza en la política. La única manera de recuperarla es con señales claras de que queremos ofrecer mayor institucionalidad, mayor transparencia. En el caso de la inmunidad, hay una oportunidad enorme para decir no queremos más impunidad dentro del Congreso, no queremos más impunidad en la política. Esa es la confianza que tenemos que recuperar. La cuestión de confianza no es una potestad discrecional del presidente, está plasmado en la Constitución y lo sabemos perfectamente. Cuando hay dos negativas queda la disposición de que el presidente pueda hacer uso de una situación, de una circunstancia límite. Cuando el presidente ha acudido en primera instancia a plantear las reformas y en segunda instancia acompañando a su premier y a su ministro de Justicia, en absoluto ha tenido detrás de ello esta determinación. Obviamente, si existe una circunstancia jurídica de la Constitución, la pregunta sería, ¿cuál es el momento? El momento lo dirá, y es un momento político indeterminado. Respecto al segundo tema, planteamos una reforma constitucional y la respuesta, que significa un avance, porque se ha acordado, entiendo yo, al interior de la Comisión de Constitución plantear una modificación al reglamento del Congreso, cuando el jueves pasado se mandó al archivo y quedó todo prácticamente sin ninguna noción mínima de avance. Nos parece positivo, un avance. Estamos evaluándolo
Sin embargo, decirle la diferencia sustantiva entre una modificación legal y constitucional es que esta última tendría el carácter casi de inmutable. Es decir, tendría mayor perdurabilidad en el tiempo, porque inclusive hasta sus propios procedimientos de corrección son complejos, 2 legislaturas. En cambio, modificar un reglamento tiene el carácter como si fuera una ley ordinaria. Cualquier parlamento puede cambiarla cuantas veces lo considere y no nos daría garantía y menos estabilidad jurídica. Y el tema de fondo es, ¿cuánto de significado profundo tiene la inmunidad? La respuesta es el contexto en el cual se venía aplicando hasta la fecha. Hoy día se confunde con mucha facilidad con impunidad. ¿Queremos impunidad en la clase política? ¿O en estos momentos de desconcierto que se vive respecto a la aplicación de la justicia, es que está generando ante la opinión pública incertidumbre? Y justamente, tratando de reforzar la Constitución, tratando de reforzar la institucionalidad, tratando de reforzar democracia, es que el Ejecutivo está planteando esta iniciativa justamente mirando a un país diferente en el cual esperamos que todos nos sintamos comprometidos. Buenas tardes. Atendiendo a la pregunta que usted hace, efectivamente, no solo se ha tergiversado la declaración que hice el día de ayer, en ningún momento, y rechazo las afirmaciones vertidas sobre una convocatoria a una movilización a usuarios de programas sociales o a programas sociales haciendo uso político, ¿sí?, de los programas sociales o de sus usuarios. Totalmente rechazo esa afirmación y lamento que algunos congresistas, tomando en cuenta lo que se señaló, esa mala información, hayan continuado repitiéndolo. Quienes me conocen saben que esta es la segunda oportunidad que tengo de ser ministra de Desarrollo e Inclusión Social y la bandera que hemos levantado permanentemente en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es el no uso político de programas sociales ni de sus usuarios. En su momento emitimos una resolución ministerial aclarándolo y además poniéndonos a disposición de otros actores como la Defensoría del Pueblo para que en el caso exista algún servidor del Ministerio haga la denuncia respectiva. Es un tema antiético y que efectivamente incurriría en un abuso de autoridad. Por lo tanto, me permite aclarar la pregunta que usted hace porque se ha tergiversado absolutamente mis declaraciones. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, ya desde el año pasado China y Estados Unidos han estado enfrascados en un enfrentamiento comercial. Lejos de disiparse, que era lo que todas las economías globales, en cada uno de los foros en los que nos encontramos, yo acabo de regresar la semana pasada de la reunión de ministros de comercio de APEC, 21 ministros de comercio del Asia-Pacífico en un escenario global de relevancia. Todos con mucha preocupación porque, como mencionaba, lejos de disiparse, lamentablemente en las últimas semanas esa tensión se ha atizado, se ha incrementado. Eso, por supuesto, que tiene una serie de posibilidades de impacto. Ustedes saben que lo más directo que ha ocasionado es una reducción en las expectativas de crecimiento de la economía china, que ha generado a su vez una reducción de las expectativas de compra de minerales, materializándose en una reducción de las cotizaciones internacionales. Y Perú, por supuesto, tiene dentro de su canasta exportadora un importante componente de minerales que han visto en los últimos meses del año pasado y primeros de una afectación en ese sentido. Nuestros volúmenes de exportación siguen creciendo, sin embargo los precios de los minerales han venido en decremento. A la par, estamos viendo que por el lado de nuestras exportaciones con valor agregado, las exportaciones no tradicionales, estas siguen sólidas, siguen fuertes, siguen en una senda de crecimiento que se ha manifestado todavía también en el primer trimestre de este año con un crecimiento que supera el 7% de nuestras exportaciones no tradicionales. Eso es importante. ¿Por qué? Porque refleja precisamente lo que hace un par de días importantes organismos internacionales acaban de señalar. El Perú es una de las economías, no solamente en América Latina, sino a nivel global, que están mejor preparadas para poder sobrellevar cualquier disputa comercial entre ambos países que pueda desencadenar en una posible depresión de la economía global. En ese sentido, creo yo, como había mencionado en mi anterior respuesta, el hecho de que el Perú tenga una macroeconomía sólida, el hecho de que el Perú sea una economía altamente integrada debido a sus acuerdos de libre comercio, el hecho de que el Perú sea una economía estable, son elementos que nos garantizan que podamos sobrellevar cualquier tensión adicional que pueda existir. Sin embargo, lo que siempre menciono es que
alentamos tanto a nuestros socios comerciales, Estados Unidos como China, que no por nada son la primera y la segunda economía en el mundo y también son el primer y segundo socio comercial de Perú, a que puedan llevar adelante la resolución de esta disputa de manera cooperativa, de tal manera que se pueda disipar en el muy corto plazo cualquier ensombrecimiento mayor sobre la economía global. Finalmente, Carlos Medina, de Radioprogramas del Perú. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Estamos en vivo para RPP Noticias. ¿Es posible una nueva reunión del presidente Vizcarra con los voceros de las bancadas, como lo ha planteado hoy el congresista Jorge del Castillo? Tanto en el ámbito de la reforma política como en diferentes ámbitos de la actividad, somos un gobierno comprometido con el diálogo. Nunca hemos dejado de estarlo. De hecho, fuimos nosotros quienes convocamos a este diálogo reciente, que lamentablemente fue seguido por el archivamiento inmediato de una primera propuesta de reforma constitucional, como en el caso de la inmunidad. Vamos a permanecer siempre dispuestos a dialogar. Y si vamos a dialogar nuevamente, tenemos que hacerlo de una manera distinta. Es decir, no podemos repetir un ejercicio de diálogo que inmediatamente después tuvo una manifestación en sentido totalmente contrario. Siempre estamos dispuestos al diálogo. Si lo vamos a hacer, pongámonos objetivos claros. Y los objetivos no son los objetivos que persigue el Poder Ejecutivo, son los objetivos que el país nos reclama, los objetivos de ofrecer cambios de verdad, cambios constitucionales y cambios en las reglas que nos permitan llegar al Bicentenario como un país con instituciones políticas sólidas, con instituciones políticas capaces de generar la confianza que hemos perdido en los últimos años, pero que tenemos siempre la oportunidad de recuperar. Muchas gracias, señor Premier. Señores ministros, la conferencia ha terminado. Buenas tardes.